muy importante. Así que todos los que tengan Biblia o puedan leer desde sus móviles me acompañan, porque en esta tarde quiero hacer o traer de alguna manera o desgranar un poco más lo que es el tema de los ángeles, el cometido de los ángeles. Las escrituras hablan mucho de ello, pero a veces ignoramos el lugar o la posición que tienen que tener o se les debe de dar en la iglesia y al favor de la iglesia por no saber recurrir a ellos. La gloria sea para el Señor. ¿Quiénes son los ángeles? Es una pregunta que si se la hace a cualquiera de ustedes seguro que va a decir inmediatamente, yo sé que es un ángel. Pero si yo le dijera, pueden profundizar un poco más sobre los ángeles, su jerarquía, sus lugares, sus posiciones, pues a lo mejor ya tienen que pensar un poco. Pero es importante de descubrir y saber todo esto, porque los ángeles, según nos dice la palabra del Señor en hebreo, están con un fin enviados y con un fin y un propósito asignado para la iglesia. Y cuando vemos en los ángeles, estamos viendo que los ángeles tienen varias disposiciones o lugares, como trabajo, jerarquía, y dentro de esto cada ángel o cada asignación que se le da a estas diferentes jerarquías de ángeles se les da con un propósito y un fin. Entonces vamos a ir viendo desde los ángeles, sus posiciones, su trabajo y su jerarquía, cuál es el cometido de cada uno de ellos. Para ello vamos a ver en primer lugar quiénes son los ángeles, cuál es su cometido y su propósito. En la creencia de la existencia de los ángeles, no se crean que solo creen los cristianos o diferentes religiones, sino que esto es algo que incluso a veces trasciende a la cultura, mitologías e incluso a imperios que, como ustedes saben, han esculpido o de alguna manera han representado seres alados sin necesidad de que nadie, en este caso nuestro Dios por medio de la palabra, les enseñara. Entonces, las mitologías y en las religiones, las culturas, se han representado siempre seres alados, en este caso angelicales. La existencia de los ángeles, ya saben ustedes que son celestiales, pertenecen a un orden jerárquico espiritual celestial, nada que ver con la raza humana. Los seres angelicales también los vemos como intermediarios dentro de la creación de Dios, como intermediario entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres para labores, desempeños y trabajos. Podemos ver que los ángeles son considerados o tienen en sí un poder sobrenatural mucho más superior que a los seres humanos, a los cuales se les otorga o se les da labores y trabajos celestiales para llevar a cabo con el hombre. Ya les he dicho que son seres dotados de un poder sobrenatural con capacidad de influir en los seres humanos y en la tierra con el poder que se les ha otorgado. Son, como les he dicho, seres que tienen una jerarquía y entendemos por jerarquía organización, trabajo y posiciones en el reino espiritual de Dios. Esta jerarquía se cree que está compuesta por 3 grupos y dentro de esos 3 grupos hay subdivisiones, pero nos vamos a quedar con las 3 más esenciales e importantes. Y estas son, y ahora entraremos en algunos textos y versículos bíblicos, así que los que tienen Biblia se van preparando y después les daré algunos textos para que me ayuden a ver.
El primer orden jerárquico que la Biblia nos menciona son los serafines. Cuando hablamos de los serafines, estamos hablando que los serafines son los más cercanos al trono de Dios. Y con esto queremos decir que al ser los más cercanos al trono de Dios, estamos hablando de que son seres que están de alguna manera encargados de la adoración por excelencia. Y cuando hablamos de adoración por excelencia, pues su nombre serafín viene de seraf, que significa arder en fuego, seres ardientes, pero no lo vean como de llama, como usted y yo entendemos que es un fuego, sino seres ardientes, seres con una pasión, con un fuego tan extraordinarios en su ser, que de ahí viene serafín o seraf, que quiere expresar la naturaleza de su lugar o de su posición en el cielo tan cercano al trono, y es que arden de pasión adorando al Señor. Arden de un fuego en su naturaleza por el hecho de estar revoloteando al lado del trono en la majestad de las alturas. Isaías en el capítulo 6, versículo 1 al 3, allí Daniel ve una visión y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublimes, y sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él, ¿qué había? Serafines. Estos serafines, hermanos míos, ahora vamos a seguir leyendo, dice que tenían 6 alas. 6 alas, con las 2 volaban, con las 2 se tapaban los pies y con 2 se cubrían su rostro. Dicen que esas alas estaban llenas, que todo su cuerpo de alguna manera estaban llenos de ojos. Y ahora buscaremos alguna aplicación para entender esto, porque no se puede entender de otra manera sino simbólicamente por medio de esta representación. Y sigue diciendo: en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él había serafines. Quédense con esa descripción. Por encima de él había serafines. Y es que quien sabe quién es, cuando tú sabes quién eres, no te importa que alguien vuele más alto que tú, porque tu trono, tu lugar, tu posición no hay quien te la quite. Por eso Dios no le perjudica que nadie vuele por encima de él. Aleluya. Porque cuando tú y yo tenemos claro quiénes somos y qué posición tenemos en Dios, no nos molesta que otros tengan más lugar o más posición que Dios, que nosotros. Y dice la palabra de Dios que volaban por encima del trono de Dios, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2, ¿qué dice? Su rostro. Con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: gloria al Señor, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Parece ser que las alas desempeñan una labor muy importante en esta representación de estos seres llamados serafines, que están en la misma presencia del trono de Dios. Dice que con 2 se tapan sus pies, y esto podemos llevarlo a lo que es la representación de reconocer que el lugar donde está es un lugar tan santo que tenemos que cubrir nuestras indignidades. Es un lugar tan santo en el que estamos que nos cubrimos aquellas partes indecorosas de Dios. 2 alas para volar significan o representan la capacidad de poder
hermanos míos, adorar o glorificar al Señor, aleluya, elevando su gloria, su sublime gloria a lo más alto. La gloria sea para el Señor. Amén. Para el rostro no es otra cosa, hermano mío, sino también una representación de entender que mirarlo a Él sería gloria al Señor. Algo tan indigno para mí, que no soy digno de mirarlo y me tapo ante su gloria. La representación de todos esos ojos que están llenos, sus alas y su cuerpo, nos está representando de la visión y de la representación que está llevando a cabo esos ángeles diciendo: Dios lo ve, lo contempla todo, lo domina todo, lo observa todo y no hay nada que se le pueda escapar a Él. Todo está descubierto delante de Él. Amén. La gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a ver el segundo orden jerárquico dentro de estos ángeles y son los querubines. Dentro de los querubines vemos muchas descripciones hermosas y si ustedes observan, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, pero hay muchas descripciones de estos seres, los querubines, pero hay una muy hermosa y dice allí en Ezequiel algo muy curioso, y es que Dios cabalga sobre los querubines. Todas estas representaciones de esta jerarquía angelical nos muestran un aspecto de Dios que es muy importante de destacar, y es que Dios puede utilizar a estos seres, los querubines, para que por medio de ellos, que se convierten como las carrozas de Dios, pueda Dios llevar sus mensajes, pueda Dios llevar sus propósitos, pueda Dios sentarse sobre ellos en confianza, porque ellos transportarán, nos llevarán la gloria del Señor. Amén. Estos son conocidos por su sabiduría, son conocidos por su conocimiento divino que imparten y que revelan de la naturaleza de Dios para compartirla con el hombre. Así como esos rasgos que hemos visto en los serafines, en ellos también vemos también otros rasgos característicos de su persona, y es que estos son los que cuidan y protegen el trono de Dios. Aleluya. Son los custodios que están para defender y cuidar, como si Dios necesitara que alguien cuidara a Dios, ¿verdad? Pero Dios se mueve de manera expresiva por medio de estas representaciones simbólicas, para que tú y yo lo podamos entender. Si no, sería imposible de entender la naturaleza incomprensible de Dios, pero la representa por medio de cosas entendibles. Entonces, hemos visto que estos querubines son los protectores del trono y de la gloria de Dios para impartir y revelar la sabiduría de Dios. Estos se dicen que tienen 4 alas y que tienen 4 rostros: rostro de buey, rostro de león, rostro de águila y rostro de hombre. Allí en Apocalipsis también hay una representación de estos seres que están allí delante del trono de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Eso, para que lo quiera leer, para ir adelantando y si no se nos haga muy verdad difícil la comprensión, lo tienen ahí reflejado en Ezequiel capítulo 11, de esos seres maravillosos, esos seres que están representando a los querubines. Vamos a ver también los seres angelicales o tronos. Dentro de los ángeles están los tronos, los dominios, las potestades. Pero vamos a quedarnos con los ángeles y sus tronos. ¿Quiénes son y qué representa estos ángeles o estos tronos? Esto se le atribuye a los ángeles, a los tronos, a las potestades,
la tarea de ejecutar la palabra de Dios sobre los hombres y el juicio de Dios sobre los hombres, los demonios y las naciones. Son seres, los ángeles, los tronos, las potestades y las autoridades, las que se le delega el cometido de juzgar, de ejecutar la sentencia, los juicios de Dios para los hombres, para los demonios, para las naciones. Miremos qué hacen y cómo trabajan estos ángeles, estos tronos, estas autoridades y estas potestades. Y vamos a verlo entre nosotros y ahora vamos a leer algunos versos, algunos capítulos de la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar qué cometido tienen los ángeles, los tronos, las autoridades y las potestades de cara a nosotros, que es lo que nos conviene esta tarde. Salmo capítulo 91, versos 11 y 12. ¿Quién lo tiene y lo lee? Léanlo por ahí, algún hermano que lo tenga. Salmo capítulo 91 es muy conocido, muy leído, lo relato muchas veces. Y en ese Salmo 91 encontramos tres puntos a destacar en estos dos versos. 91, 11 y 12. ¿Lo tiene Alejandro? Léelo en voz alta y clara. 11 y 12 del 91. Pues a los ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tus pies no tropiecen en piedra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Estamos viendo que los ángeles se le asigna una labor y un trabajo, y es para con el hombre, es para con el creyente, es para con los hijos, con los que son herederos de la gracia de Dios. Pero vamos a destacar tres puntos que hemos leído en el verso 11 y 12. Resalta, mandado para nosotros con un fin, para que nos guarden. Entonces tú tienes ahora la confianza y la certeza de que Dios ha asignado a estas potestades, a estos ángeles, para que sean enviados a ti, para que sean de alguna manera tu protector. Son enviados acerca de ti, para ti. ¿Con qué fin? Para que nos cuiden. Y en ese cuidado, en esa labor, entendemos que desempeñan varias labores cotidianas de la vida del ser humano. Entre ellas hemos visto para que no tropiecen, para que no caigan. Y si sigue leyendo, creo que es el 13, para que te protejan ante los escorpiones, serpientes y dragones. Y todo es una representación simbólica, pero muy real, de las cosas que afrontamos cada día como creyente. ¿Qué afrontamos tú y yo como creyente cada día? El que tenemos que ser librados de tropezar con piedras. Y cuando hablamos de piedra, y cuando hablamos de obstáculos, y cuando hablamos de barreras, y cuando hablamos de impedimento, estamos hablando de todo aquello que nos asalta en el camino, que Satanás levanta, que Satanás propone de levantar o infundir en nuestra vida cristiana, para que no llevamos una vida placentera, una vida cómoda, una vida fluida que podamos llevar a cabo, sino que no. El enemigo se levanta para que tú tengas obstáculos, tú tengas barreras, tú tropieces y tú no tengas una vida feliz. Pero ahí ellos tienen un cometido, y es de intentar que cuando haya una piedra en el camino que te quiera hacer tropezar, ellos te soporten con sus manos para que tú no tropieces y caigas. Una de las labores que tienen los ángeles es que cuando Satanás, los enemigos de la iglesia, quieren hacernos caer, tropezar, ellos están ahí para que tú no caigas y tú no tropieces y puedas seguir en el camino. Es importante de que consideres y cuentes con ello en tu vida, entendiendo que puedes confiar que la compañía de los ángeles están para protegerte
de toda acechanza de los enemigos. Amén. En el tercer punto vemos que nos acompañan en este camino y nos guardan de peligros, de adversidades y de maleficios. Tenemos que entender que, y así yo lo creo, y creo que ustedes también por tantas varias y años de conocimiento que tienen de la palabra del Señor, que se nos ha ministrado por el Espíritu y por revelación de la palabra, que los cristianos estamos siendo guiados, guardados y protegidos por ángeles que el Señor asigna a cada uno de nosotros desde el día que nacimos. Amén. De hecho, es así que si ustedes leen cuidadosamente en el libro de Job, podrán descubrir que cuando Dios le dice a Satanás: considerad a mi siervo Job, que no hay otro como él, justo, temeroso y apartado del mal, él le replica a Satanás y le dice: ¿cómo no te va a temer si lo tienes guardado, si lo tienes cercado, si lo tienes protegido? Y ahí vemos una representación, aunque no específica con palabra, de que Satanás le diga que tienes ángeles que lo guarda, pero entendemos por la revelación que ahí está diciéndole Satanás: si lo tienes cercado, lo tienes guardado, lo tienes protegido. Ahora quítale, aparta tu protección o tu cuidado y veremos si no te niega. Entonces entendemos en este último punto del versículo que hemos leído, 12 del Salmo 91, que los ángeles del Señor nos están acompañando en nuestro caminar como peregrinos en esta tierra. Así tome aliento tu corazón y no se desanime. No digas nunca más, porque estás de alguna manera faltando a esos acompañantes que te acompañan día y noche, que son los ángeles que tienes asignado para tu protección. Mira, eres tan importante para Dios, eres tan especial para Dios, que Él ha puesto un custodio. ¿Han oído esa palabra? ¿Les suena? El ángel de la guarda. ¿Les suena, verdad? Pues eso tenemos que entender que son como tantas cosas que inventa la religión e incluso el mundo pagano, porque de así de alguna manera tienen luces más que muchos cristianos, por desgracia, de que entienden de que hay ángeles que custodian, cuidan y protegen y acompañan a los cristianos y a las cristianas cada día de su vida para librarnos, como dice el verso 11. Por lo tanto, tú vive confiado y vive descansando de que los ángeles del Señor te están cuidando, incluso cuando tú descansas, cuando tú duermes, cuando tú no eres consciente de ti mismo y del peligro. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos capítulo 1, en el versículo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver si me puede ir buscando, Rocío. Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. A ver si 19:5 de Primera de Reyes. Mateo capítulo 18, verso 10. Manuel de la batería, Manuel Lolo, le busca Lucas capítulo 16, verso 22. Y por ejemplo por aquí Alejandro, Hechos 12, 7. Voy a dar lectura a Hebreos capítulo 1, verso 14. Miren qué bendición es la palabra. Nona, ve buscando Mateo 2, verso 13. Manuela, ve buscando Hechos 27, 23 y 24. Miren qué hermosura lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 14. Dice la palabra del Señor: Hebreos 1:14, no son todos, y esto se está refiriendo a los ángeles, espíritus ministradores enviados ¿para qué? Para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Escuchen bien,
hemos dado un salto de unos pocos de siglos desde el capítulo 91, versos 11 y 12 de los Salmos, para corroborar de que esto no era una invención del profeta David, cuando profetizó de que los ángeles están para proteger, guardar, guiar, estar con nosotros, sino que en Hebreos, el autor de Hebreos capítulo 1, verso 14, dice que los espíritus enviados de Dios son ministradores que están ¿a qué? A servicio. Escuchen que les voy a decir una palabra: no pretendan nunca adorar si antes no sirve, porque tu adoración sin servicio no es verdadera adoración. Entonces los ángeles, que son mayores, superiores en potencia y en poder a los hombres, les sirven a los hombres. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y estos ángeles están ¿a qué? A favor de los que tienen que heredar la salvación. Escuchen, ustedes serán los herederos en un futuro de la salvación, y que tienes seres angelicales, ministradores de la multiforme gracia de Dios a favor de los que serán herederos de la salvación, para que llegues a alcanzar, para que llegues a obtenerla. De alguna manera son colaboradores con el Espíritu Santo para que tú puedas llegar a cumplir o llegar a alcanzar esa salvación maravillosa. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Levántate, come y bebe. Come. Come. Gloria al Señor. Si se dan cuenta, hemos visto de los ángeles que tienen participación para ayudar a los herederos de la gracia. Hemos visto en Primera de Reyes, en el capítulo 19, verso 5, que también nos proveen y nos sustentan. Vamos a ver en Daniel, capítulo 6, verso 22. ¿Qué dice? ¿No es San Mateo 18? No, tu m'ha deixat tocar, no para 16. Lo leo yo. Daniel, capítulo 6, verso 22, dice la palabra del Señor: mi Dios, escuchen la palabra, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Los ángeles están también siendo enviados por Dios para que te guarden en tus caminos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Nos dice la palabra de Dios que los ángeles que nos cuidan y que están delante del trono de Dios, y esto después lo complementaremos con un texto que hay en Eclesiastes para entender esto en más profundidad, que hay de aquellos que a ti no te aprecian, no te valoran, te maltratan, te hacen daño. Porque los ángeles, de alguna manera, que te están siendo asignados, que están siendo enviados, o que están delante del trono de Dios, que te cuidan y te protegen, más le valiera que no se metieran con ninguno de vosotros por causa de lo que te guardan y por causa de quien tú eres delante del Señor. Amén. Más le valiera que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara a lo profundo de amante que meterse con uno de los herederos de la gracia de Dios, que son tan importantes que los ángeles están a tu cuidado y que están delante del Señor. ¿Qué lugar le está dando Dios ahí a la iglesia? ¿Te valoras tú de la manera que te valora Dios y te cuidan los ángeles? ¿Estás consciente
de esos ángeles que Dios ha enviado, que están siempre delante de la presencia del Dios vivo, de Dios, con el fin de dar siempre a tiempo toda la información referente a ti. Leemos en Lucas capítulo 16, verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y Aleluya. murió también el rico y fue sepultado. Amén. Dense cuenta de ahí lo que la Biblia está descifrando y nos dice. Para aquellos que tienen temor a la muerte, para aquellos que tienen pavor al día que cerrarán aquí sus ojos y no saben o no, de alguna manera, ese lapso del pasar de un lado a otro, cómo será, cómo se enfrentará, cómo será. La Biblia nos dice aquí, en Lucas 16, 22, que habrá un ángel asignado para todos los creyentes fieles que cuando partan de esta tierra serán llevados por ese ángel que Dios manda para que directamente no estemos desprotegidos ni con temores ni desamparados, sino que inmediatamente seamos llevados por las manos delante de nuestro Dios. Esto es una paz y una confianza que tú tienes que tener para que los temores se desvanezcan y no vivas con esa, de alguna manera, incertidumbre en tu corazón por estar en un cuerpo de carne sometido a pasiones, debilidades, temores, ansiedades. ¿De qué me sucederá? ¿Cuándo moriré? ¿Cómo me ocurrirá? ¿Dónde iré? ¿Quién me recogerá? ¿Estará ahí? ¿No estará ahí? La palabra de Dios nos está diciendo que los ángeles estarán ahí, Lucas 16, 22, para que en el momento que se desprenda nuestra alma, nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, ya hay ahí seres angelicales asignadas para esa labor, para recogerte y llevarte al seno de Dios. Hechos, capítulo 12, verso 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién lo tiene? Alejandro, alto y claro. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Nos está revelando la palabra de Dios aquí algo también muy interesante. Y es que los ángeles, los tronos, las potestades y las autoridades que están a favor de la iglesia, como hemos leído en Hebreo 1:14, tienen también asignaciones y trabajos, y no porque ahora necesariamente le tenga que suceder a alguien así, de que sea apresado injustamente por causa de la palabra de Dios, que ocurriría si así fuese la voluntad del Señor, de ser libertado de prisiones. Tengo por ahí un libro muy hermoso que habla de experiencia de hermanos coreanos que vivieron esta experiencia de ser apresados, y se sigue cumpliendo esa parte de Dios de mandar a sus emisarios para libertar a aquellos que han sido atados con grillos y cadenas y encarcelados. Pero yo creo que la representación global aquí de lo que está hablando el texto en Hechos 12:7 es que Él de alguna manera envía a sus ángeles con la misión y el cometido de que las cadenas ya no solo físicas, sino espirituales con las que nos quiere atar Satanás, esos ángeles maravillosos que tienen ese cometido, vengan para irrumpir con esas espadas flameantes de gloria. Él representa ahí esa luz, ese poder. Amén. Que hagan que se caigan las cadenas para hacernos libres una vez más. Por lo tanto, valore un poco más la intervención de los ángeles en la iglesia.
Confíen plenamente en que Dios en cada momento y en cada oportunidad en la que tú te veas frágil, débil, indefenso, como que atado, como que no prospera, como que no avanza, entiendas de que Dios enviará a sus ángeles en el momento y en la hora oportuna para que tú puedas una vez más salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Los ángeles también tienen una particularidad y es que nos revelan la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a leer Mateo 2.13. ¿Quién lo tiene Mateo 2.13? ¿No? Léelo alto y claro. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Gloria al nombre del Señor. Hemos visto como aquí la palabra del Señor nos revela en Mateo 2.13 que los ángeles también se revela o se manifiesta a los seres humanos para mostrarles revelaciones por medio de sueños, visiones y apariciones físicas, tangibles, poder vivirla en el mismo instante, como hemos visto en varios pasajes de la Biblia donde dice que Cornelio, cuando estaba adorando, se le apareció un ángel. En este caso vemos como los ángeles anuncia, advierte o revela propósitos de Dios para con los hombres y las mujeres. En este caso hemos leído que se le revela en sueño a José para revelarle o advertirle de algo que va a suceder, pero Dios envía a sus ángeles. Quiero que sean muy cuidadosos con esto. El apóstol Pablo advierte y dice y aconseja que los ángeles, verdad, como hemos leído, que pueden revelar cosas de Dios, pero que también tenemos que de alguna manera sopesar, calibrar, examinar por medio de la palabra si el mensaje que recibimos o que nos revela los ángeles de Dios o no. Porque si aún un ángel del Señor, que dice Pablo, viniese y os revelase otro evangelio que no es el que os ha sido revelado, entonces sea anatema. Entonces la iglesia tiene el deber de entender que un ángel puede traer un mensaje de Dios, pero que no puede estar en contra ni en contradicción a la doctrina de la palabra, porque todo lo que vaya en contra y se revele en contra de la doctrina de Dios no se tiene que recibir, ya pueda ser un ángel o sea quien sea. Eso nos queda claro, ¿verdad? Es importante para que no llene sus emociones, sus ilusiones, hasta el punto de esa emoción de que he visto un ángel pueda de alguna manera nublar la revelación de la doctrina, que es antes que una visión, que una revelación o que una manifestación. Quiero que le queden eso muy claro. Amén. Amén. Hechos capítulo 27, 23, 24. ¿Quién lo tiene? Porque esta noche ha estado conmigo la mano de Dios. ¿De quién soy y a quién sirvo? Diciendo Pablo, no temas, es necesario que antes de empezar, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Hechos 13, 2. Hechos 23. Eso es. Se nos está revelando en este capítulo de Hechos 27, 23, 24 que los ángeles a veces vienen con misiones de parte del Señor para revelarnos, para enseñarnos y para mostrarnos cosas que los siervos de Dios en este caso tienen que hacer, desempeñar o ministrar. Casos específicos, como hemos oído. También encontramos otra parte en Hebreos capítulo 13, verso 2, y es donde dice la palabra de Dios que seamos hospitalarios. ¿Por qué tenemos que ser hospitalarios?
Porque de alguna manera, algunos de los que estamos aquí, algún día podemos ser probados por Dios para ver nuestra hospitalidad hasta el punto de que si en ella tenemos la oportunidad, como algunos de aquí hemos tenido, por la gracia de Dios, que un día toquen a nuestra puerta o se presente algún personaje y sea un ángel del Señor. Yo sé que algunos de aquí han podido tener esa experiencia. Yo lo tuve, gracias al Señor, y fue algo extraordinario. Y puedo decir que gracias al Señor salí aprobado. Sería para mí una vergüenza un día que en el cielo se me mostrase de alguna manera, no sé cómo será, algunos dicen una pantalla, algunos dicen no sé, pero lo que sí sé es que se nos podrá mostrar, y después lo veremos, porque los ángeles lo anotan, lo escriben todo, de que algunos de los que estamos aquí hospedaremos ángeles que tomarán y podrán hacerlo, materializarse, y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, en los antibíblicos, puede suceder, de que tomen forma corpórea para venir de alguna manera para fortalecer, como hemos visto, como hemos leído, para acompañarnos, para revelarnos, para guardarnos, pero en este caso, para el simple hecho de poder probar nuestra hospitalidad. Así que quiero que sea consciente de esta gran bendición y no seamos tan ingenuos como aquellos que estaban pidiendo y orando en el Señor que Pedro fuese libertado, y cuando fue libertado y tocó la puerta, y allí había una serie de personas orando y clamando, pero una joven fue a la puerta para abrir y rode de emoción, volvió para atrás y dijo, Pedro está a la puerta. Y los de adentro, que no creían ni lo que oraban, creían, ¿no será su espíritu? Quiero resaltar con esto que dentro de los hebreos esas costumbres rondaba, igual que como ustedes saben, Cristo, por alguna de las enseñanzas que se dice, esperó 4 días, porque ellos tenían una creencia que los espíritus que podían estar rondando, y todo eso tiene que ver con esa enseñanza, rondando, y que a los 4 días, 3 días podía llegar y entrar en el cuerpo y resucitar. Había muchas creencias sobre los ángeles en este aspecto, pero lo que quiero destacar de lo que hemos leído es que tenemos que tener consciente de que tú y yo podemos ser visitados por ángeles. No dejes esa posibilidad en tu corazón y en tu mente. Puede ocurrir. No lo rechaces. Está abierta esa posibilidad siempre y cuando seas consciente de que todo lo que te muestro, te revele o traiga sea un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios y con el fin de potenciarte y ayudarte en los caminos del Señor. Amén. Vamos a ir a Lucas para ir terminando ya. Lucas capítulo 2. Vamos, Manuel, vamos a leer, guárdate ahí Eclesiastes 5, 6 y por ejemplo Manuela mismo, Lucas 15, 10, y yo voy a leer Lucas 2, 10. Y ya finalizaremos con esta pequeña introducción que hemos dado de los ángeles, sus jerarquías, sus misiones, sus trabajos y sus labores con el ser humano. Lucas 2.10 dice: pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Los ángeles tienen también un apartado dentro de la gracia y de la extensión de las buenas nuevas
o de lo que esa palabra conlleva, el evangelio, que son buenas nuevas, evangelio equivale a buenas nuevas, hasta el punto de que, y aquí tuvimos una persona, no sé cuántos se acuerdan de eso, de la hermana Carnal, de la hermana Gilio, ¿acordáis de alguna? Esa hermana cuenta que ella era inconversa, y he escuchado algunos casos como este, pero este me llamó mucho la atención por la particularidad de lo que le ocurrió. Una mujer ignorante, inconversa. Y a un día está en su habitación y dice que un ángel físicamente se le presenta. Y a ella se le dice, literalmente, en voz audible y en físico y en representación, le dice este ángel: mira, quiero que acudas, que vayas a tal iglesia, en tal dirección y en tal lugar. Muy específica la revelación de ese ángel que se le presenta a un ser humano para que conozca un lugar donde se predica la palabra de Dios. Ella se asusta, evidentemente, ella no lo entiende, y es muy graciosa porque cuenta y me dice: pastor, yo no sabía lo que era eso. De tal manera que al otro día yo creía que era un extraterrestre. Ella lo especifica así, ¿no acordáis? Y dice: pastor, yo estaba pues tan emocionada que creía que iba a mirar otro día, y para poder mirarla mejor, cuando vine ese extraterrestre me compré uno prismático. Y miraba desde mi ventana a ver si veía ese extraterrestre. Es curioso destacar de que es genuina esa revelación, porque es una persona que no ha conocido el Evangelio, que no se le ha predicado, y ella entiende que no sabe que puede ser un extraterrestre. Se compra un prismático para cuando venga otra vez el extraterrestre, mirarlo. Entonces vemos, como también hemos leído en la palabra de Dios, que los ángeles se pueden revelar, igual que hemos visto el caso del centurión en Cesarea de Filipo, si no me equivoco, cuando se le presenta el centurión y le dice: Cornelio, tus oraciones, tus limosnas han sido oídas, y tus oraciones delante del Señor. Y ese ángel le da unas especificaciones muy concretas de lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, ¿para qué? Para que un ministro de la palabra venga a su casa y le cita lo que tiene que decirle de parte del Señor. Así él va a Cesarea, va a donde está Pedro, creo que de Cesarea va a Jope, si no me equivoco, y allí se encuentra a Pedro, y Pedro tiene unas revelaciones, y el Espíritu Santo le dice: ve, acompáñalo, ve con esos hombres, y ya sabes la historia. Pero el móvil, el medio que Dios utiliza para que una persona o una casa entera conozca el Evangelio son los ángeles. Entonces no podemos descartar, porque es bíblico y porque hemos tenido experiencia y muy cercano a nosotros en esta iglesia de una hermana que se le presenta a un ángel para decirle que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. Vamos a hacer lectura Lucas 10:15. ¿Quién lo tiene? Lucas 10:15. Ya lo tengo yo aquí, ¿vale? Vale. Vemos que los ángeles no solo participan en la propagación o extensión o participación para evangelizar, sino que también, escuchen que esto es bonito, como tú y como yo, disfrutamos, nos gozamos, nos deleitamos cuando un alma viene aquí al altar y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Lucas 15:10. Lucas 15:10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. No sé si alguno lo va a conocer, pero el ministerio que a mí me levantó
él me llegó a contar una experiencia, y era un hombre, es un anciano de la obra en España, nuestro hermano Fali. Él me llegó a contar, hermanos, algo muy curioso sobre este verso que hemos leído. Y él me llegó a decir, mira, un día en una iglesia me ocurrió una revelación, pero que no vi, sino que sentí en mi espíritu de lo que se siente en el cielo y de lo que le ocurre en el cielo a los ángeles cuando un alma en la tierra se arrepiente. Dice que sintió tal fluir de gozo y de bienaventuranza y de risa y de satisfacción en el alma que no se puede comparar con nada que haya sentido emocionalmente en esta tierra. Él pudo experimentar, igual que el gozo que sienten los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente, por el hecho tan, hermanos, trascendental que esto conlleva, el poder conocer profundamente y de verdad a Jesucristo, que ese gozo que hay no se puede comparar a ninguna satisfacción en el alma. De hecho, de los que estáis aquí, yo no sé cuánto han podido experimentar, yo lo he experimentado, el gozo de la salvación, de entregar a Dios mi vida y Él entra en mí, cómo Dios cambia mi perspectiva, mi ilusión, mi visión, mi comportamiento, mi sentimiento, que yo lo expreso así, de esta manera, no tengo otra. Veía una flor y podía, hermanos, llegar a entrar en la profundidad de lo que era la creación de Dios en una flor. Veía un árbol y un pájaro en el árbol cantando y podía ver algo que yo no sé explicarlo, pero veía algo muy grande. No se puede describir con palabras lo que es tener un verdadero encuentro con Dios y recibir a Dios. Cuando una persona verdaderamente ha recibido a Jesucristo en el corazón y en su alma, esa satisfacción y ese gozo tan sublime, que si alguno de aquí lo ha experimentado ya saben de lo que les hablo, se te quitan las ganas de pelear, se te quitan las ganas de maldecir, de blasfemar, de pecar, de injuriar, de salir. Lo único que tienes es deseo de estar con aquel que ama tu alma, aquel que has experimentado esa gloria tan sobrenatural. Amén. No te quita esa gloria, esa bendición, ni las tentaciones, ni los problemas, ni las distracciones de este mundo, nada. Eso lo va consiguiendo el enemigo día a día, desgastándonos en el tiempo, haciendo que se enfríe ese amor que un día recibimos de este texto tan, hermano, profundo y maravilloso. Por eso hago mucho hincapié en el valor tan grande que eres para Dios, para los ángeles, y te digo algo, para los demonios. Porque tienes algo que ellos no pudieron llegar a alcanzar, y es la salvación, la redención y justificación. Los demonios pecaron e inmediatamente fueron juzgados, Satanás y la tercera parte de los ángeles, sin posibilidad de redención, perdón y justificación. Por eso los demonios te odian tanto. Por eso los ángeles te aman, te cuidan y te valoran tanto. Y por eso Dios se regocija tanto juntamente con todos los ángeles en el cielo cuando un pecador recibe al Señor Jesucristo en su vida. Y a partir de ese preciso instante, quédense con esto que vamos a terminar ya. A partir de ese preciso instante que usted recibe a Dios en su corazón y estalla como una dinamita el Evangelio en su alma y empieza a llenarse de ese poder, de esa gloria, de esa salvación, a partir de ese preciso instante ocurre Eclesiastes, como hemos dicho en el capítulo 5, 6, que desde ese mismo instante los ángeles tienen un cometido. ¿Cuál es?
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Hasta ahí. ¿Se han dado cuenta de dos detalles muy precisos? Tu boca, tus acciones, tus dichos no te hagan pecar, porque los ángeles que están delante de Dios, volvemos otra vez, los ángeles que ministran, que están delante de Dios, que llevan información, que llevan los recados, o que están al custodio, o que están velando, o que están cuidándote, en el libro de las memorias de Dios, están reflejando cada acción, cada palabra, cada gesto, cada detalle. Así que sé sabio y sé sabia, porque el ángel que se te ha asignado de parte del Señor, o otros ángeles que están encargados de esto, están escribiendo todos los dichos, todos los hechos, todas las acciones, todas las cosas buenas, todas las cosas malas a tu favor o en contra de ti. Quiero que te cuides, quiero que veas y seas consciente de que todo lo que tú haces desde el día, como dice el verso 10 del 15, cuando recibiste al Señor, llenó de gozo el corazón del Padre. Y déjenme imaginar, en la sala de la imaginación, ese ángel que está en el cielo se llena de gozo y de alegría, porque un salvo en la tierra va a ser asignado para uno de esos ángeles que van a tener el privilegio de poder ser compañeros, mensajeros, ministradores, apuntadores, cuidadores de aquellos que tienen que heredar, según Hebreo 1:14, la salvación tan grande que Dios ha provisto por medio de Jesucristo y su sacrificio. Amén. No te tengas por poco, no te tengas por incomprendido, por solitario, por abandonado, abandonada, sino bástate la gracia del Señor, que cada día tienes un ángel que te protege, te enseña, te cuida, te guarda, te encamina, te provee, aleluya, te revela, te enseña, te orienta, está contigo. Amén. A mí me basta eso solamente para llenarme de emoción de saber que el Señor no nos deja solos. Amén. Sé sabio y sé sabia. Amén. Apunta en las memorias de ese libro. Ese ángel está apuntando cada día, apunta cosas buenas para la gloria del Señor y bendición tuya. Amén. Cierra tus ojos ahí conmigo unos momentos y da gloria y gracias al Señor por esta introducción a los ángeles. Amén.